al que reina y vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos se convirtieron al cristianismo a los pies de Cristo allá en su país? ¿Sí? Hace un momento atrás estaba recordándose esos días allá, ¿verdad? No, es que muchos se convirtieron acá con el aire, el clima y todo eso, pero no, qué bueno que ya estamos aquí, amén. Salude a la persona que está a su lado y dile: de una de otra manera entramos en calor. Y pueden tomar sus asientos en esta hora. Usted que está en casa, gracias por estar con nosotros. Le bendecimos en este día desde Iglesia CCBE, una iglesia sin límite. Amén. Gracias por estar con nosotros. Hace unos días atrás comenzamos una serie y esta serie la titulamos Por la fe viviré. Hemos hablado en diferentes temas y hoy quiero seguir en el siguiente tema. La fe teme a Dios, no al futuro. Y cuando estoy hablando de este tipo de temor, no estoy hablando de un temor de pavor. No estoy hablando de un temor de eso de que, ay, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ay, ¿qué va a pasar? Sino que estamos hablando de un temor de reverencia, un temor de respeto. Cuando hablamos de la fe que teme a Dios, es esa fe de la que nos habla el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, que nos habla de un personaje muy peculiar, Noé. Hemos estado aprendiendo qué es lo que significa por la fe viviré. Dios nos enseña a través de una serie de ejemplos en el libro de Hebreos capítulo 11. Cada uno de estos versículos está destacado a un aspecto distinto de la fe y nos llama a nosotros a caminar esa fe. Hablamos de qué es la fe, ¿se recuerdan? Mencionamos al principio de esta serie qué es la fe, compartíamos un poco acerca de eso. Luego hablábamos de la fe que oye, la fe que habla. ¿Se recuerdan que hemos hablado? Aquí los tengo los temas. Hablamos de la fe, que es fe. Hablamos de la fe que escucha. La semana pasada hablábamos de la fe que camina con Dios. Hoy te quiero llevar a esta serie, a nuestro cuarto mensaje. La fe teme a Dios, no al futuro. Vimos la historia de Abel, cómo es que la fe escucha a Dios. Amén. Y vemos que Abel, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, que aún ahora muerto da más testimonio su muerte que cuando estaba vivo. Hablamos un poco acerca del sacrificio que dio. Hoy quiero hablarte acerca de la historia de Noé. Noé tenía una fe peculiar y era una fe que tenía temor. Temía a Dios, y es lo que dice la palabra, es lo que dice el libro del libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7. Vaya preparando la lectura bíblica. Para un padre es una tristeza ver a sus hijos vivir una vida, ¿cómo le diré?, que le ocasione dolor o perdición. Yo creo que todos los que somos papá aquí en casa, si vemos que nuestro hijo lleva una vida que lastimosamente no lo está llevando al camino correcto, que lastimosamente no lo está llevando a un camino de paz, de tranquilidad, sino que más bien dicho está cruzando un camino de problemas, de luchas. Y no es porque tenga muchos problemas o luchas, sino que porque él se las buscó. Yo creo que nosotros los papás nos da una tristeza ver a un hijo pasar ese tipo de problemas. Para nosotros como cristianos debe de ser una causa de dolor ver cómo nuestros hermanos siguen viviendo en pecado, siguen viviendo alejados de Dios, ver cómo nuestros hijos o nuestras amistades, que no importa que ya conocieron a Dios antes, pero aún así todavía no perseveraron, sino que más bien dicho se alejaron, se apartaron. Yo creo que eso para nosotros debería causar una tristeza como cristiano. La pregunta es, ¿por qué un cristiano o alguien que conoce las cosas buenas o las cosas de Dios puede o decide hacer las cosas que desagradan a Dios? ¿Será porque no teme a Dios? Muchas veces esa es la pregunta. ¿Será porque no saben que están desobedeciendo o están yendo en contra de Dios? No. Todos conocemos que la desobediencia desagrada a Dios. Yo se la doy al nuevo que apenas va llegando, va entrando, apenas ayer o hoy aceptó a nuestro Señor Jesucristo. Pero es más, cuando aceptas a Jesús todavía te dicen: ahora deje de hacer lo que estaba haciendo.
obedezca a Dios, haga las cosas buenas. Todos yo creo que conocemos y sabemos eso, ¿no? De que hay cosas que desagradan a Dios. La desobediencia, por ejemplo, es una de ellas que desagrada a Dios. ¿Será que la tentación es mayor en estos tiempos que en el tiempo pasado? ¿Será que hay más lucha, más prueba hoy que en el tiempo de Noé, que en el tiempo de los apóstoles? Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es que nosotros los hijos de Dios no caminamos bajo la voluntad de Dios? ¿O por qué no hacemos la voluntad de Dios? Y una de las cosas es porque hemos perdido el temor a Él. Y una vez más, no estoy hablando de ese temor que nos enseñaron de pequeño. ¿Se porta bien o va a venir no sé quién a buscarlo en la noche? No estoy hablando de ese temor que causaba, ¿cómo te diré? Yo tengo un tío que cuando llegaba a casa, todos le teníamos un temor, porque era de esas personas de que aunque no pasaras entre medio de la plática, sino que alrededor de ellos, adentro de la casa de la abuela, aún así a él no le parecía. Él decía, váyanse a dar la vuelta por el patio. Pero antes de decirnos, váyanse a dar la vuelta por el patio, nos daba una. Cuando ya sabíamos que el tío estaba en la casa, no nos acercábamos a la casa de la abuela. Nos quedábamos en el patio. Aunque estuviera lloviendo, allá buscábamos dónde refugiarnos porque no nos metíamos, porque hasta eso. Y usted dirá, ¿pero por qué, pastor? Porque teníamos un cierto temor. Pero era muy diferente a un temor de, ahí está el tío, hay que respetarlo. ¿Me explico? Ahí está el tío, hay que tener reverencia. Solo la gestión es que hemos perdido esa reverencia, hemos perdido ese temor a Dios. Noé vivió, dice, con temor reverente. Vaya conmigo, Hebreos 11:7, y dice así. Estoy leyendo la nueva Biblia latinoamericana, la versión, y dice así: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ojo con esto, por la fe, lo voy a repetir, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó una arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo. Y llegó a ser heredero, dice, de la justicia que es según la fe. Aunque usted no mire ahí el relato o no se digan las palabras, ahí prácticamente está diciendo, prefiero temerle a Dios que tenerle miedo al futuro. Porque dice que Dios le contó y le dijo de cosas que aún nunca habían sucedido. Él no tuvo miedo a lo que iba a venir, al diluvio, a lo que nunca había pasado, sino que su temor de reverencia, no de pavor, fue hacia Dios. Y porque tuvo un temor, una fe de temor a Dios, pudo hacer la voluntad de Dios, pudo trabajar en lo que Dios le había mandado. Dice que Dios advirtió a Noé con respecto a sucesos que aún no se habían visto. Dios le habló, y estas noticias que aún no se habían visto, ojo, no le causó miedo. No le causó miedo, sino que el temor de él fue, ay, no vaya a ser que yo me equivoque en lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Cuántos codos fue que me dijo de largo? Ahí es donde él no quería equivocarse. Su temor era faltarle el respeto a Dios. No que a ver cómo iba a llover, a ver cómo se abrían los cielos, la primera lluvia. Y no iba a ser una lluvia como la que algunos recibimos ayer, antier, estos días atrás, como la que de repente estamos esperando para mañana. Sino que dice que voy a abrir las compuertas de los cielos, dijo, y voy a dejar caer las aguas. Va a haber un diluvio, y con este diluvio voy a destruir toda la humanidad. Ojo con eso. El temor, la fe que teme, es una fe que teme a Dios, pero teme en reverencia, en respeto. Me estoy explicando, estoy dando esta base para entrar al mensaje. Aquí vemos que Dios advirtió a Noé y le dijo: el mundo dejará de ser lo que es. Lo que miras ahora dejará de existir. Lo voy a llenar de agua todo.
hasta los picos más altos van a estar bajo el agua. ¿Tú te podrás imaginar eso? Hasta las montañas más altas estarán bajo el agua. Y dice que Noé creyó a la advertencia y tuvo miedo. ¿Pero miedo a quién? ¿A lo que iba a pasar? No, a seguir las instrucciones que Dios había dado, como Dios lo había dicho, como Dios lo había hablado. La fe que teme a Dios es aquella fe que dice: lo voy a hacer como Dios lo dijo. Voy a seguir al pie de la letra. Voy a procurar, no solamente cuando voy a la iglesia, sino que en todo el tiempo y a todo momento, estar alineado bajo la voluntad de Dios. Seguir sus mandatos, seguir sus estatutos, obedecer su palabra. Bendito sea Dios. El versículo 7 nos dice que Noé fue advertido y su fe estaba acompañada con un temor. Un temor no de lo que iba a pasar en el futuro, sino que un temor de que más vale que yo haga las cosas que Dios me dijo que hiciera, que haga los establos como los tenía que hacer, el arca de alta como tiene que hacer, que me ponga a trabajar ya para lograr el propósito. Su temor nunca fue: Dios va a destruir todo lo que existe. Su temor nunca fue: va a llover tanto que se le va a llamar diluvio. Una nunca había llovido. Usted puede leer en el libro de Génesis la historia. Una nunca había llovido. Dice que la tierra se regaba a sí misma. ¿Ve? Y Dios le dijo: yo voy a abrir las compuertas del cielo y va a caer un diluvio. Voy a hacer llover. ¿Ve? Dios nos ha dado tantas advertencias a nosotros como promesas. Y la fe debería de regocijarse cuando escuchamos una promesa de Dios. Pero muchos, cuando escuchamos una promesa de Dios, en vez de regocijarnos, tememos a la promesa, a la palabra que Dios nos dio. Voy para allá. Dios te dice: te voy a bendecir, te voy a dar un negocio, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquí, te voy a hacer allá. Y lo primero que a uno le entra es el temor. Ay, ¿y será que sí voy a lograrlo? Ay, ¿y será que sí va a funcionar? Uy, ¿será que sí me queda rico para vender? ¿Será que sí me suele, sí va a salir bien las cosas? No, más bien dicho, tenga temor en seguir la palabra que Dios le ha dado. Tenga temor en hacer lo que Dios le ha dicho. La promesa se cumplirá y llegará a cumplirse en nuestra vida. Donde tenemos que tener temor en lo que Dios dijo y cómo lo teníamos que hacer. Por la fe Noé, dice, cuando fue advertido por Dios, con temor reverente construyó una arca. Yo fui y busqué la definición de reverencia. Reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Ojo, no fue un temor de: ay, ¿qué va a pasar conmigo? Sino que fue un temor de profundo respeto y amor. Cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, tiene que causar un profundo respeto y amor a la palabra, a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha hablado. Y aquel que respeta a alguien, ¿qué es lo que hace? Le honra. ¿No es así? ¿Ve? Nuestra fe, la fe que teme a Dios, es aquella fe que toma una palabra con reverencia, que toma una palabra con una actitud de respeto y amor. También dice que es una conducta reverente hacia Dios, y esta conducta incluye honrarlo, exprésele gratitud y obedecer sus mandamientos. Cuando dice que Noé tenía una fe y con temor reverente, lo que nos está diciendo es que Noé obedeció los mandamientos. Y mientras estaba haciendo todo el trabajo que hizo en el arca, estaba: gracias, Señor, porque me escogiste a mí para hacerlo. Gracias, Señor, porque a mí me mandaste a construir algo que nunca se había construido. Gracias, Señor, porque soy yo el que le va a decir a todos: arrepiéntanse, porque en tantos días va a llover, va a caer un diluvio. Reconozcan a Dios como su Señor y Salvador. A Noé no le dio miedo, más bien dicho, le dio una gratitud, un gusto de decir: Dios me escogió a mí. Muchos de nosotros, cuando el pastor nos dice: usted, ay, pastor, es que fíjese que a mí me da una cosa, un miedo, un temor, unos nervios a hablar. A Noé no lo escogieron para hablar en público.
Lo escogieron para construir una arca y para decirle a todos: el que no se salve, el que no se arrepienta, no entra. Solo mi casa y yo entraremos, y los animales de en pareja que Dios traiga. ¿Qué será más difícil? ¿Hablarle a un mundo incrédulo así o trabajar en la casa de Dios? En una palabra que se nos ha dado, caminar hacia la visión, el llamado, el mandato que Dios nos dio. ¿Ven? El temor reverente a Dios también es más que un simple temor. Es la actitud que una persona reconoce el poder y la condición de otra persona a la que rinde reverencia. Cuando digo que usted tiene un temor reverente a Dios, estamos diciendo que es por la condición de Él, por el poder de Él. Estás reconociendo que Él es más fuerte que tú, Él es más grande que tú, y se rinde, sigue diciendo, el debido respeto. Esta palabra también implica sumisión. Cuando leemos el pasaje bíblico que dice que con temor reverente, en otras palabras también podemos decir que se sometió a lo que Dios había hablado. La fe que teme a Dios es una fe que se somete a lo que Dios dijo. Es una fe que cree lo que Dios dijo. Amén. Es una fe que se somete. Bueno, Dios así lo dijo, vamos a hacerle así, vamos a entrar ahí. Dios dijo que me fuera para la ciudad, me voy para la ciudad. Dios dijo que cambiara el trabajo, voy a cambiar trabajo. Dios dijo que viera para más arriba todavía, voy a dejar de verme los pies, voy a dejar de ver el piso y voy a levantarme mi mirada más arriba todavía. Para llegar a ese punto tengo que hacer algo, claro que sí. También temor reverente podemos hablarle que es un temor piadoso. Y déjame decirte algo, el temor piadoso es un regalo de Dios. Jeremías 32:40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Dice, para que no se aparten de mí. Aquí Dios está hablando de que quiere hacer un nuevo pacto, de que va a hacer un nuevo pacto. Y este nuevo pacto está hablando de que Él no se va a echar para atrás, como dicen por ahí. Él no va a retirar lo que Él dijo. Él dijo algo, Él lo va a cumplir. Y dice: voy a poner en ellos pondré mi temor en el corazón de ellos. La relación, en otras palabras, la relación que Dios quería con todo el pueblo es que a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros tengamos y sintamos, recibamos ese temor de Dios en nuestro corazón. Un temor que dice: ¿sabes qué? Si yo me mantengo fiel, me mantengo justo, me mantengo limpio, me mantengo en la palabra, me mantengo bajo la voluntad de Dios, lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Yo sé que muchos lo queríamos para ayer, muchos lo queríamos para antier, pero ¿qué tal si a Dios le place para la siguiente semana? La cosa es esta, que Dios lo va a hacer. En el libro de Isaías Él decía: voy a hacer un nuevo pacto con mi pueblo, y este nuevo pacto no me echaré para atrás, no retiraré lo que he dicho, sino que más bien dicho dijo: lo voy a cumplir. Escucha lo que dice, dice: lo voy a cumplir. Aquí Dios habla de un nuevo pacto. Y hoy ese nuevo pacto lo estamos nosotros observando, donde dice: no me volveré atrás de hacerles el bien. Dice que nunca se apartará de nosotros, en otras palabras. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que les dijo? Es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me aparte de ustedes, pero voy a rogar a Dios Padre que mande al Consolador, que iba a estar ¿cuántos días con ustedes? Hasta el fin del mundo. Ayúdame a explicar. ¿Hasta cuándo iba a estar con nosotros? Hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que muchos ya dejaron de ser,
Ya están descansando, esperando que nuestro Señor Jesucristo venga en gloria para verlo. Y el Espíritu Santo todavía sigue. Muchos de nosotros dejaremos de ser y todavía vamos a ir a descansar, a esperar a nuestros amados en gloria. Aún el Espíritu Santo sigue, bendito sea Dios. Esa es una promesa que hoy más que nunca tiene que estar viva en nuestro corazón. Esa es una promesa que hoy más que nunca tiene que estar viva en cada uno de nosotros. El temor piadoso, el temor reverente es el fruto del perdón. Usted no puede tener un temor reverente y mucho menos una fe que teme a Dios si no ha aceptado el perdón que Dios le ha dado. Porque cuando tú no aceptas el perdón que Dios te dio, sigues haciendo lo de siempre. Sigues pecando, en otras palabras. ¿Por qué, pastor? Porque de alguna forma o de otra no nos sentimos justos. El salmista decía, el Salmo 130, versículos 3 y 4. Si mirares a los pecados, dice, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado, temido, en otras palabras. Dice, en ti hay perdón. El perdón de Dios tiene que producir en nosotros temor a Dios. El perdón en nosotros tiene que producir una fe de temor, una fe que teme a Dios, no las cosas del mañana. No, ¿qué voy a hacer mañana? ¿O cómo le voy a hacer mañana? Yo sé que estos son los días donde muchos recibimos nuestros utility bills, los biles, como dicen por ahí. Y hasta más de algunos estarán, ay, ¿cómo le voy a hacer si no tengo esto, no tengo lo otro? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que no ha habido un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces alguien tiene que, si tiene temor hoy de cubrir un bill mañana, muévase a la área de ser justo, a la área de ser perdonado por Dios. Si usted ya fue perdonado de Dios, usted no tiene que temer qué es lo que va a hacer mañana, cómo va a cubrir eso mañana, que si mañana amanece, no amanece. ¿Sabes qué? Mañana Dios ya lo tiene listo y preparado. Lo que tú tienes que hacer hoy es moverte al lado de la justicia. Tienes que hoy tomar el perdón que Dios te ha dado. El perdón de Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este perdón nos lleva a un temor del Señor. ¿Cómo es posible? No sé si a veces tú te has cachado y dices, ay, no, eso desagrada a Dios, eso no es bueno, eso no es bueno. Es más allá que la conciencia, es el temor de reverencia a Dios, de gran respeto que le tienes. Y eso solamente se comienza a manifestar cuando usted ha sido, ¿qué? Perdonado de sus pecados. El temor del Señor es un temor que solo puede ser conocido por alguien que ha sido perdonado a un costo infinito. Por eso el incrédulo no conoce eso. No conoce el respetar a Dios. No conoce darle gloria a Dios. No conoce darle gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no conoce eso? Porque si no has conocido el perdón de Dios, ¿cómo va a conocer el temor de Dios? Pero más en cambio, si tú le das gracias a Dios en las buenas y en las malas, andas a pesar de lo que esté pasando a tu alrededor con una actitud de agradecimiento, ojo, dele gloria a Dios, porque eso quiere decir que usted ha reconocido y aceptado y tomado el perdón de Dios para su vida, el perdón de Dios para su alma, el perdón de Dios para su espíritu. Aleluya. En Romanos 3, Pablo describe el estado de los que están lejos de Dios. Habla de sus mentiras, habla de su veneno, habla de sus maldiciones, habla de sus violencias. Pero en conclusión, en Romanos 3, 18 también dice, no hay temor de Dios ante sus ojos. Ese es aquel que todavía no ha recibido el perdón de Dios. No tiene temor a Dios. El temor que Dios pone en el corazón de su pueblo es un temor que nace del amor. Los niños, cuando son bully en la escuela, en la casa, tienen un temor, pero no es un temor que nace de amor.
sino que nace de maltrato, de abuso, de malas palabras, de golpes. Muy distinto. Pero más en cambio el temor, la fe que teme a Dios, es una fe que nace de amor. Alguien me pregunta, ¿de cuál amor, pastor? Del amor que Él enseñó antes que tú lo conocieras. Antes que tú le amaras, Él ya te había amado, dice la Biblia. Él nos amó primero. Nuestro temor nace de amor porque Él me amó primero. Mi fe no es mía, es la fe de Dios. Aleluya. Y cuando es la fe de Dios, teme a Dios. Cuando es fe de hombre, no le tiene miedo a Dios. Pero cuando tiene fe de Dios, su temor es a Dios. Este temor reverente te sostiene en el servicio fiel. Esa fe que teme a Dios y no al futuro, te sostiene fiel en el servicio. Pregúnteme cómo, pastor. Todo el mundo ha hablado mal de ti, pero más en cambio tú te mantienes en el servicio, creyendo una palabra, por temor que nació de amor, porque Él te enseñó el amor en la cruz del Calvario. Tu fe teme a Dios, aleluya. Teme a Dios ¿en qué manera, pastor? En no hacer lo que el hombre dice, sino que satisfacer a Dios primero. Bendito sea Dios. Imagínate. Imagínate si los predicadores habláramos al gusto del oído de la gente. No cupiéramos acá, se lo voy a decir ahora mismo. Usted estuviera viendo a ver cómo conseguía boleto para entrar a este lugar. Se lo digo así sinceramente. Cuando se le habla al oído de la gente, al gusto del hombre, no se cabe en un lugar como este. Pero cuando se habla una palabra, aleluya, gloria a Dios. Yo por eso, mira, el temor, la fe que teme es aquella que teme, ama, sirve por amor, no por quedar bien con la gente. Hace años atrás me proponían un ministerio, un buen sueldo, un buen ingreso y todo esto. Y me dijeron, nomás que usted tiene que predicar esto, lo que nosotros le demos. Dije, alabado sea Dios. Se escuchaba bonito todo hasta cuando llegaron, usted va a predicar lo que nosotros le digamos. Ahí fue cuando dije, no, espérense. ¿Cómo es eso? Explíquenme. No, es que esto es lo nuevo, lo que anda haciendo a esto, anda haciendo aquello. Le dije, bueno, aquellos andan haciendo eso. Pero el día que yo predique lo que alguien me diga, uy, Padre Santo. Dije, no, espérate, no. Mire, le va a ir bien, tiene una buena recompensa médica. No, así estamos bien, no se preocupe. Porque mi fe es la que teme a Dios. Y mi temor es, hablar lo que Dios dice, hablar lo que Dios me ha dado, hablar lo que Dios ha puesto en mi mente, en mi corazón para servirle. La fe que teme es aquella que te sostiene en el servicio fiel. Mientras todo el mundo alrededor de ti es infiel, tú te mantienes fiel. ¿Cuál es el servidor fiel, pastor? El que hace las cosas por Dios y para Dios, no por el hermano que está al lado, o para que lo mire el que está al lado, o deja de hacer las cosas porque nadie más lo está haciendo. Entonces su fe no es una fe que teme a Dios, no es una fe que lo sostiene en el servicio fiel a Dios, sino que es una fe, mientras todos estamos haciendo, yo también voy a hacerle. Alguien deja de hacer, no, pues yo también. Julanito no está haciéndole, pastor, entonces yo tampoco. Entonces tu servicio es fiel a Dios o al hombre. Nuestro servicio tiene que ser un servicio fiel a Dios. La fe que teme es la que nos sostiene en el servicio fiel. 2 Corintios 5:11, la primera parte del versículo dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo sabe que se presentará ante su Señor y Salvador, y esto le motivaba a ser fiel a Él en su ministerio. La fe que teme a Dios es la fe que te hace permanecer fiel en el ministerio, fiel en la casa. Ojo con esto, porque yo sé que muchas veces escuchamos fe y lo primero que dijimos, ay, es milagro. No, es más allá todavía.
La fe es la que te mantiene fiel en una casa, en una iglesia, fiel en el ministerio, fiel al servicio de Dios. Cuando esa fe deja de ser, es cuando nos vamos para el mundo. Pero siempre y cuando tengamos la fe que teme a Dios, es una fe que te hace mantenerte fiel, que no importa qué es lo que digan, que no importa qué es lo que hablen, no te da vergüenza, no te da pena en el trabajo de sí, yo soy cristiano, sí, yo soy un aleluya, sí, yo soy uno de esos locos que dicen por ahí fanático. No te da vergüenza de levantar la mano, aplaudir, subirle hasta arriba la nueva, bendito sea Dios, donde quiera que ande, tú andas conectado. ¿Por qué? Porque es una fe que teme a Dios y no al hombre, es una fe que teme a Dios y no el futuro, porque sabes que tu futuro está garantizado y asegurado. ¿O no es así? La fe que teme a Dios es la que te sostiene fiel en el servicio. Eso quiere decir que ya no haces para quedar bien con la gente, sino que haces para enseñar cuánto amas y agradeces lo que Él hizo por ti, lo que Él ha hecho por ti hasta el día de hoy. Ojo con esto, ¿Tengo tiempo? Sí, apenas voy comenzando, Dios mío. Híjole. Usted no se preocupe, que si ya me aguantó hasta ahora, me aguanta hasta terminar. La fe que teme a Dios, voy para allá, es la que nos libera de todos los temores. Todos los temores habidos y por haber. Mira, amado, no somos supermans. No somos los super cristianos que no vayamos a tener miedo de algo. Todos tenemos algún temor de algo. Se lo voy a decir de una vez. O usted avíseme cómo llegó a la calidad de super cristiano, por favor, para ver si patentizamos la receta y nos hacemos millonarios. Pero la verdad, de algo tenemos temor. Cuando dejas de temer el futuro, tu fe deja de temer el futuro y más bien teme a Dios, buscas a darle gloria a Dios, a honrar a Dios. Él se encargará de tu futuro. Él comienza entonces a quitar todos los temores que puedan haber enfrente de ti, todos los temores que puedan haber en casa, todos los temores que puedan haber en esa nueva profesión, en ese nuevo trabajo, todos los temores que puedan haber en esta nueva ciudad, en esta nueva nación. ¿Por qué? Porque tu fe es la que teme a Dios, tu fe es la que glorifica a Dios. Sea en México, Estados Unidos, tu fe va a glorificar a Dios, tú vas a glorificar a Dios. Sea en Guatemala o Estados Unidos, tú vas a glorificar a Dios. Sea El Salvador, Estados Unidos, tú vas a glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sea Venezuela o sea Estados Unidos, tú vas a glorificar a Dios. Esa es la fe que teme a Dios. Entonces esa fe nos mantiene fieles al servicio y nos libra de todos los temores. El salmista lo decía en Salmo 112:1: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Quién va a ser bienaventurado? El hombre que teme ¿a quién? A Jehová. Y sus mandamientos, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Queremos ser bendecidos, bienaventurados? Glorifícate en Dios. Dale gloria a Dios. Te usa la fe que teme a Dios, no el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder mañana? ¿Cómo le voy a hacer mañana? Mira, déjame decirte algo. Si te preocupas hoy por el mañana, no vas a resolver nada. Y mañana va a llegar y va a traer sus challenges, va a traer sus problemas, va a traer también, escucha esto, sus victorias, va a traer sus retos, pero va a traer sus salidas también, aleluya, porque así Dios lo ha querido, así Dios lo ha puesto sobre nuestra vida, bendito sea Dios. Aquí el Salmo 112 nos enseña que temer a Dios trae bendición a nuestra vida. Uno de ellos es ser liberado de los temores, de la amenaza que amenazan nuestra tranquilidad. Si usted tiene temor, tiene la fe que teme a Dios, en su corazón estará firmado a Él. La fe que teme a Dios le permite enfrentar y superar los temores que pueda traer el mundo. Y regreso al mensaje en lo que estábamos para ir
ya acomodando el cierre. Hoy voy a ser corto, les voy a dar, me voy like con ustedes. ¿Qué es lo que le dijo Dios que construyera a Noé? Algo que nunca había existido. Seamos sinceros. A esa magnitud, a ese tamaño, nunca había existido. ¿Ok? Y que la hiciera para algo, para un suceso mundial, no territorial de la zona, sino que un suceso mundial que nunca había sucedido. ¿Qué pasará si hoy Dios te dice a ti como le dijo a Noé? Claro, por supuesto, yo creo que hoy, como estamos tan avanzados en la tecnología, no vaya a ser una barca, sino que una nave espacial donde quepan todos los que se arrepientan. ¿Qué harías? ¿Qué te daría más miedo? Escuchar que la tierra que conoces, el lugar que conoces, toda su hermosura que tiene, todas las grandes obras que el hombre ha creado hasta el día de hoy, van a quedar destruidas, abandonadas, inservibles. ¿Qué daría más miedo? Cuando Noé hablaba esto con la gente se burlaba de él, porque así estaba la maldad, que no creían lo que iba a suceder. Pero dice la Biblia que Noé creyó lo que Dios le dijo. No solamente creyó en hacer una barca, sino que creyó lo que iba a suceder cuando la barca estuviera terminada. Pero si tú te das cuenta, su temor fue de seguir al pie de la letra todo lo que Dios dijo, no cuando los cielos se abrieran, no cuando descendiera el diluvio, no cuando se subiera el agua arriba, más allá arriba de las montañas más altas. Su temor fue: ¿estaré haciendo lo que Dios me dijo que hiciera? ¿Estaré glorificando a Dios? La fe que teme a Dios es la que anda chequeándose a sí mismo, self-check. ¿Estaré hoy haciendo lo que Dios me dijo? ¿Estaré hoy del lado del justo? ¿Estaré hoy bajo la voluntad de Dios? Esa es la fe que teme a Dios. Hoy, ¿qué pasaría si Dios te diera una noticia como la que le dio a Noé? Martín, mañana quiero que comiences a construir una barca. Voy a una vez más a inundar toda la tierra. Voy a destruir todo lo que existe. Y nomás los que se arrepientan, entren a la barca, van a ser salvos. ¿Qué es lo primero que te daría miedo? ¿Lo que va a suceder después o seguir la palabra de Dios? La fe que teme a Dios no teme el futuro, porque sabe que en Dios está confiado, que en Dios está guardada su alma, porque sabe que a pesar de lo que pase, se podrá desboronar todo lo que está a su alrededor. Si su temor está en Dios, a él no le pasará nada. Que lo único que Dios está haciendo es abriendo un camino nuevo, quitando lo que estorbaba para ensancharse, para hacerse más grande. Lo único que Dios estaba haciendo es limpiando terreno, aleluya, para hacer la carpa más grande, para tomar territorio más grande. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Tú por qué crees que a través de esta pandemia, ojo con esto, ¿tú por qué crees que a través de la pandemia, no solamente esta iglesia, sino que muchas iglesias que no temieron el futuro, sino que el hacer la voluntad de Dios, en vez de morir o dejar de crecer, crecieron más, poseyeron lugares más grandes todavía, crecieron más? ¿Sabes por qué? Porque el temor no era: ay, la pandemia, ¿qué va a ser esto? Hoy, ¿cómo va a estar mañana? ¿Qué va a ser cuando esto termine? Cuando termine
va a ser como Dios lo tenía planeado. Cuando termine va a ser como Dios quería. Porque a pesar de que parezca que se salió del orden de Dios, déjame decirte algo, nada se ha salido ni se saldrá nunca del orden o de la mano de Dios. Así es que deja de estarle teniendo miedo al mañana, deja de estarle teniendo miedo al futuro, y mejor que tu temor sea una fe que teme a Dios, que busque a darle gloria a Dios con los dones que te ha dado, que busque a darle gloria a Dios con el servicio, que busque a darle gloria a Dios con la fidelidad de tu servicio. ¿Alguien me está entendiendo? Su fe es más allá que un milagro, fe es más allá que finanzas en el banco. La fe que teme a Dios es la que te mantiene firme glorificando a Dios, te mantiene firme no pecando más, te mantiene firme siendo fiel en todas las áreas de tu vida a Dios. ¿Ves que fe es más que un milagro? Fe es más que finanza. La fe que teme a Dios te hace respetarlo. Te hace respetarlo. ¿Cuántas veces le faltaste respeto a tus papás cuando no estaban ahí? Dice, como quiera, no se van a dar cuenta. Muchas veces. La fe que teme a Dios, ojo, aunque no estés en la iglesia, sabes que Dios está aquí. No está en estas cuatro paredes, sino que está aquí adentro de tu corazón. Y entonces esa fe te dice, usted no puede fallarle a su amado, usted no puede fallarle al que ha pagado tanto por usted. Usted tiene que mantenerse limpio. Póngase sobre sus pies, iglesia.